Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les habla el hermano Pepe desde Guayaquil, Ecuador. Hoy tengo un programa, hermanos, muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar sobre lo que es iglesia y lo que es la Biblia. Porque hoy hay una confusión tremenda con la palabra de Dios. Le dan mucha importancia a la palabra de Dios y dejan la iglesia. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Mateo 16, versículo 18. Ahí dice Jesús: Pedro o piedra, sobre esta piedra edifico mi iglesia. La iglesia de Cristo es fundada por Él sobre esta roca que es Pedro. Y le dice Jesús: Pedro, yo te aseguro que el infierno no podrá vencerla a ella. Pedro, a ti te doy las llaves del cielo. Lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates acá en la tierra será desatado en los cielos. Hoy en el mundo, muchas sectas protestantes le dan importancia a la palabra de Dios y no a la iglesia. Una pregunta para ustedes: ¿qué es primero para ustedes? ¿Es primero la Biblia o es primero la iglesia? La pregunta está ahí. Primero es la iglesia, no la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que pastorea a la palabra de Dios. Por eso el Señor, en el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que es la iglesia. Y la iglesia se llena del Espíritu Santo y ellos salen a predicar la palabra de Dios. La iglesia es la que gobierna a la palabra, no la palabra a la iglesia. La iglesia es la que pastorea a la palabra de Dios y la iglesia enseña la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, en este tiempo que estamos viviendo de mucha apostasía, la gente se está confundiendo porque el demonio ha hecho creer que la palabra de Dios te va a salvar. Y van dejando la iglesia y no se acercan a ella, sabiendo que la iglesia tiene el poder de atar y de desatar. Porque Jesús le dijo eso a Pedro: lo que tú ates, Pedro, yo lo ato en el cielo. O sea, lo que hace Pedro, lo que hace la iglesia, lo hace Jesús en el cielo. Ahora, mis hermanos, pues, ¿cuánta gente está confundida ahora? Y les voy a contar lo que pasaba en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento habían profetas que recibían el mensaje de Dios, pero los profetas no iban a fundar una iglesia ellos. No, ellos iban con el mensaje donde los sacerdotes judíos, la Sanedrín, y esa Sanedrín era que estudiaba el mensaje de la profecía y luego pues ellos enseñaban al pueblo de Dios. El templo de Jerusalén era el indicado para la purificación de los pecadores. Entonces, ¿qué tenía que hacer un judío cuando quería que Dios le perdone los pecados? Tenía que ir al templo, comprar unos tortolitos, un becerrito, un corderito, y luego iba con la ofrenda, iba donde al sacerdote. El sacerdote consagraba la ofrenda a Dios por el perdón de los pecados de este judío. Pagaba el diezmo y luego pasaba a los patios a hacer el sacrificio. Entonces necesitaba del sacerdote el judío para que sus pecados sean perdonados. Pero ¿qué sucede? Si este judío se le ocurre decir: no, yo no voy al templo de Jerusalén, yo hago en mi patio el sacrificio, entonces no había perdón de pecados. Por eso, mis hermanos, ahora cuánta gente está confundida. Ahora sucede lo mismo. Ahora ya no se sacrifica corderitos ni tortolitos. Ahora el sacrificado es Jesús en la cruz. Él ha muerto por nosotros. Él es el cordero del sacrificio.
Entonces Jesús deja su iglesia para que perdone pecados por medio del sacerdote. Por eso cuánta gente que se queda solo con la palabra de Dios, no hay perdón de pecados ahí. Porque hace falta el sacerdote para que por medio de él se perdone los pecados dejados por Jesús a la iglesia. Si no hay sacerdote, mis hermanos, pues no hay perdón de pecados. Por eso cuánta gente que están confundidos ahora. Por eso los cristianos católicos obedecemos con humildad lo que Jesús nos enseña en la iglesia. Pues nosotros no somos soberbios ni orgullosos, sino con la humildad vamos al sacrificio de la confesión de pecados, y ahí el sacerdote nos absuelve en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, pues esa es la verdad. Pero lo que sucede es que ahora se ha cogido la palabra como instrumento de salvación, y eso no es así. La salvación no está en la palabra de Dios. La salvación está en la iglesia de Jesucristo. Porque ahí dejó Jesús el poder para administrar los sacramentos que están escritos en la Biblia. Entonces la gente se está perdiendo, mis hermanos. Cuánta gente que han cogido la palabra de Dios y se han largado a fundar iglesias por todo lado, y luego hay una confusión tremenda. Nosotros los cristianos podemos leer la Biblia, pero no interpretar la Biblia, que es otro punto. No. Yo como católico leo la Biblia, pero la iglesia es la que interpreta la Biblia. Ella es la que enseña. Acá los protestantes cogen la Biblia y la interpretan a su manera. Por eso cada quien tiene una idea diferente. A Jesús no le agrada eso. Él pide unidad en su iglesia, que seamos uno. No quiere que seamos 1000 iglesias, no, que seamos una iglesia. Y esta iglesia de Cristo, mis hermanos, se llama Iglesia Cristiana Católica, Apostólica y Romana. Y no hay más iglesias. El resto de iglesias, todas son falsas y erróneas. ¿Por qué? Porque ellos todos entran en la palabra y dejan la iglesia de Jesús fundada por él sobre la cabeza de Pedro. Ahora, mis hermanos, pues, ¿cómo hacemos para convertir a estas personas, pues? Porque estas personas están cerradas que ellos se van a salvar con la palabra, y no hay salvación con la palabra. Salvación hay con los sacramentos, que está escrito en la palabra, y los sacramentos no te da la palabra, sino te da la iglesia. Jesús nos manda al matrimonio. La iglesia manda al matrimonio. ¿Y a dónde te vas a casar? A la iglesia. La Biblia te enseña el bautizo. ¿A dónde te vas a bautizar? En la iglesia. La iglesia te da el cuerpo de Cristo. Juan 6. Ahí. ¿A dónde vamos a comer el cuerpo de Cristo? A la iglesia. Perdón de pecados. Vamos a la iglesia. Los santos óleos que te da el sacerdote, Santiago 5, ¿qué dice? Vayan, dice, a ver los ancianos, para que les ponga el aceite consagrado, y el enfermo curará de cuerpo y alma. ¿Y cuál te da ese sacramento? La iglesia. Y si usted, mi querido hermano, coge la Biblia, la palabra, y se larga de la iglesia, ¿cómo te vas a salvar? Pues si la medicina está en la iglesia, no está en las letras de acá, no está en la palabra, está en la iglesia. Por eso un evangélico no se salva. Ninguna religión protestante se salva, porque ellos dejan la iglesia donde está la salvación dejada por Jesús en su iglesia, con sus apóstoles, que hoy son los sacerdotes de la iglesia cristiana católica. Pues, mis hermanos, hay que darse cuenta de este punto, porque muchas personas están confundidas y andan diciendo que están salvos. No están salvos, están confundidos. Ahora, mis hermanos, mire usted, cuánta gente a veces los cree ya como santitos a los protestantes, como gente buena. No es así, no es así. Mire usted,
Desde el año 517 que Martín Lutero se rebeló contra la iglesia, yo le hago una pregunta a ustedes. Busquen un pastor evangélico que haya alcanzado la santidad. Busquen uno por ahí, búsquenlo por ahí. En Estados Unidos, búsquenle en España, búsquenle en cualquier lugar. Busquen si hay algún pastor evangélico que murió hace 40 años y hoy está haciendo milagros porque está en el cielo. Busquen uno. Si me encuentran uno, les creo. Búsquenme uno. No hay nadie. Mueren y desaparecen de la historia. Mientras que la Iglesia Cristiana Católica tiene miles de santos que sí demuestran que están en el cielo. Demuestran que ellos están con Dios, porque si usted les reza, ellos le responden y le hacen los milagros que Dios les permite hacer a ellos. Entonces, ahí está la verdad, pues. Aquí en el Ecuador tenemos, aquí nomás cerca de Guayaquil, que es Nobol, una santita que es Narcisa de Jesús. Aquí tenemos cerquita. Vayan a ver los milagros que hay. ¿Quieren un santo polaco? Vayan a Yaguachi, San Jacinto. Un santo milagroso, milagrosísimo. Y los santos están haciendo milagros. Hace poquito nomás, 2005, murió el Papa Juan Pablo II. Y hay 3 milagros comprobados por la ciencia. Ahí están, cerquita. Y así tenemos miles de santos y santas. Entonces ahí está la verdad, ahí está la respuesta que te da Dios para que tengas fe en tu iglesia. Y no pierdas la fe jamás. Entonces, hermanos, pues ahí está la verdad. Entonces, ¿y los pastores evangélicos? ¿Dónde están? Están en el cielo. Si estuvieran en el cielo, ellos respondieran a sus comunidades con milagros, porque son santitos, pues. Son puros. No hay ni uno solo, mi querido hermano, en la historia. Ni uno solo. O busquen en internet si hay un pastor santo por ahí para canonizarlo. Busquen uno si hay uno. No hay nadie, pues. ¿A dónde están ellos? ¿En el cielo? No están en el cielo. Están en el cielo colorado, no en el azul. ¿Sabe cuál es el cielo colorado, no? Ya lo saben. Sí, es la verdad, porque esas personas no se salvan. No se salvan porque son enemigos de la iglesia de Cristo. Son enemigos de la Virgen, son enemigos de la cruz, son enemigos de los santos, son enemigos de los sacramentos, son enemigos de todo. Se parecen a Satanás, porque Satanás es enemigo de la cruz. Usted no ha visto esas películas de Drácula. Con la cruz, el demonio se asusta. Y ellos, cuando usted le pone una cruz a un protestante, se asusta como el demonio. Entonces, ahí está la prueba, pues. Tienen miedo al agua bendita, tienen miedo al aceite bendito, todo tienen miedo, tienen terror, porque ellos prácticamente huelen a Satanás. Esa es la verdad. Ellos no pueden ver una cruz porque corren, se asustan, se desmayan. Porque el demonio es así, el demonio tiene miedo a la cruz, pues. Si usted hace un exorcismo, pues el demonio le muestra la cruz, el demonio desaparece. Entonces ahí está claro, mis hermanos, esa religión está perdida. Lo que pasa es que la Iglesia Católica no le dice las cosas claras, pues. Hermanitos separados, no son hermanos, ellos están perdidos en la fe. Hermanos somos nosotros, los cristianos católicos. Nosotros somos hermanos, porque usted cree lo que yo creo. Pero ellos no, pues. ¿De qué clase de hermanos hablan ustedes? ¿Hermanos de qué, pues? Si no comparten nada de nuestra fe. Nosotros somos hermanos. Los cristianos católicos somos hermanos. Pero ellos no, pues. Y les voy a dar, hermanos, otra prueba para que ustedes queden tranquilos. Miren ustedes saben que en el mundo hay sectas satánicas, ¿no? Que adoran al demonio. Hay. Hasta aquí en el Ecuador también hay. Entonces, mire, estas personas que adoran al demonio, ¿a dónde van a robar el pan para hacer sus misas negras? Si los evangélicos son los santitos, soy la iglesia de Cristo, el demonio fueran a robar allá pues el pan que tiene el pastor guardado en la vitrina pues, para hacer su comida de Pascua. ¿A dónde van a robar? El demonio, ¿a dónde va a robar el pan sagrado?
A la iglesia católica, pues ahí profanan porque ahí sabe el demonio que ahí está Jesús. Y por eso van a las iglesias y profanan y roban del sacramento de la hostia y se lo llevan para hacer sus misas negras. Allá van a robar el demonio. Porque sabe que el demonio sabe que ahí está Jesús. ¿Y por qué no robaron de los evangélicos, de los mormones, de Dios? ¿Por qué no va a robar ahí? Porque no hay nada, pues. El demonio sabe eso, pues. ¿Por qué estos diabólicos satánicos van a robar las hostias consagradas o hacen robar para hacer sus misas negras? Porque ellos saben que Jesús está ahí, pues, en la hostia. Ellos lo conocen, pues. Esta es la verdad, mis hermanos, pues. Si los evangélicos fueran la iglesia de Cristo, el demonio fuera a robar el pan del pastor porque tienen la vitrina guardada para hacer la cena. Allá fuera a robar, pues. ¿Y por qué no va a robar allá? Porque no hay nada, pues. Jesús está acá, en la iglesia católica, en el sagrario. Ahí está Jesús. Y por eso el demonio roba ahí las hostias para hacer sus misas negras. Esa es la verdad, mis hermanos, pues. Entonces ustedes abran los ojos, bueno, por favor. Ya paren esas sectas, ya paren esa apostasía, porque es algo tremendo. Porque personas católicas verdaderas se están metiendo ahí en estas sectas que te están llevando al infierno. Ahí no hay salvación. No hay salvación. Porque si hubiera salvación, más que sea un hito diera la señal, pues un pastorcito por ahí saliera, o estoy en el cielo, estoy haciendo milagros porque Dios me ha premiado con los milagros. Un santito, no hay nadie, pues. Busquen, pues, en el mundo un pastor que se haya salvado y que haga milagros después que se murió. Busquen uno, pues, búsquenlo. No hay. No hay. Se mueren y se acabó la historia. Mientras que la iglesia católica muere por ahí alguien con olor a santidad, ya comienza a manifestarse con milagros. Por ahí alguien le reza a una persona que huele a santidad, ya aparece por ahí un milagro. Eso es todo. Ahí está la verdad, pues. Por eso, hermano, pues yo les digo esto a ustedes. Claro que la iglesia es primero. La iglesia es la que administra la palabra de Dios, no la palabra de Dios a la iglesia, no así. La iglesia administra la palabra de Dios. Entonces, si yo cojo la palabra de Dios y me encierro en un cuarto y me muero leyendo la palabra, me voy a ir al infierno porque no tengo sacramentos, pues. Yo tengo que leer la palabra de Dios, me alimento, pero tengo que ir a la iglesia para que la iglesia me instruya por medio de la palabra. No hacer mi propia iglesia, no así, pues. La gente coge la Biblia y se van a arrendar un departamento y hacen una iglesia. Ellos no son sacerdotes. Se llaman pastores, pero pastores también falsos, porque el pastor verdadero se llama sacerdote. El sacerdote es el verdadero pastor de Jesucristo y no hay más. Hermanos, pues, esto les hablo a ustedes para que ustedes se pongan firmes en la fe, que no pierdan la fe. Porque cuánta gente que está dejando la iglesia católica porque se confunden, porque no conocen su doctrina, no conocen la palabra de Dios. No se asusten por los malos católicos que hay en el mundo, por favor. Mucha gente se empeñan en conversar que el sacerdote pecó por acá, que la monja pecó por allá, que el sacerdote laico por acá también es pecador. No, la iglesia no es del padrecito, no es de la monjita, es de Jesucristo. Jesús habla bien claro en el Evangelio: Pedro o piedra, sobre ti edifico mi iglesia, dice Jesús. No dice la iglesia de ustedes. Mi iglesia, la iglesia cristiana católica, es de Jesucristo. Los sacerdotes son administradores de la iglesia. Si alguien se pierde por ahí, es problema de él, no problema de la iglesia. La iglesia es santa, por eso yo siempre discuto y peleo. Hay gente que dice, la iglesia es pecadora y es santa. No, señor, pues. La iglesia es solo santa. ¿Por qué santa la iglesia? Porque está poseída por el Espíritu Santo. La iglesia no es pecadora. Pecadores somos nosotros, los hombres, no la iglesia. Si peca un sacerdote, no peca la iglesia. Si peca un laico, no peca la iglesia. Peco yo. Yo soy el Judas que traiciona a Jesús. Yo. No la iglesia. La iglesia es divina, es santa, es pura. Y cualquier acto que hagan los hombres dentro de la iglesia es culpa de ellos, no de la iglesia, porque la iglesia es santa.
porque Cristo la santificó con el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es de Dios. Esta iglesia cristiana católica no es iglesia de hombres, no es una iglesia humana, es una iglesia divina, creada por Jesús y alimentada por el Espíritu Santo. Esa es la verdad. Por ahí salga por algún idiota que diga, la iglesia es pecadora y santa. No hagan caso de eso. La iglesia no es pecadora. La iglesia es santa, no pecadora. Pecadora somos nosotros. Hermanos, pues esa es la verdad. Bueno, pues, mis queridos hermanos, pues que Dios los bendiga a ustedes. Ya saben, está dicho la verdad. La Biblia es palabra de Dios. Hay que respetarla, amarla. Sí, pero la iglesia es primero. No es la palabra primero, es primero la iglesia. Por eso hoy hay tanta confusión. La palabra, sí, la palabra. En el cielo, ¿qué es primero? ¿La palabra o es primero Dios? ¿Cuál es primero? La palabra. No, Señor, primero es Dios, después es la palabra. Aquí en el mundo es igual. Primero la iglesia, después la palabra. Entonces, los protestantes cogen la palabra. No, Señor, primero es la iglesia. Porque la iglesia tiene los dones que Dios le dio de atar, le dio las llaves del cielo, le prometió que la iglesia no será vencida. Esta es la verdad. Pues mis hermanos, ustedes cuiden su fe, alimenten esa fe. Bueno, pues, antes de despedirme, mis hermanos, de ustedes, quiero comunicarles a ustedes que yo tengo un programa aquí en el Ecuador, aquí en Guayaquil, yo fundé en el año 2001 el periódico La Voz de Dios. Se llama el periódico La Voz de Dios. Este periódico nosotros lo repartimos gratuitamente, o sea, gratis. Entonces, necesitamos fondos, ayuda para seguir imprimiendo pues estas lecturas para repartir a las personas en todas partes, ¿no? Entonces, si ustedes desean ayudar a esta misión, porque es una misión católica que yo también, aparte de ser predicador, también soy escritor, pues. Tengo como 25 libros escritos de muchos temas de la iglesia, inclusive el periódico también, pues, que yo lo escribo. Entonces, esto repartimos gratuitamente por todas partes. Entonces, como cuesta, ¿no? Cuesta. Entonces, nosotros necesitamos ayuda económica de cualquiera de ustedes que quieran ayudar a esta misión, ¿no? La ayuda puede venir al Banco Probanco, ¿sí? Prodobanco. Cuenta de ahorro. Les voy a dar la cuenta de ahorro, ¿no? Es 1, 2, 8, 2, 3, 0, 1, 0, 4, 0, 1. La cuenta de ahorro es 1, 2, 8, 2, 3, 2, 1, 0, 4, 0, 1. Walter Choes es la cuenta de ahorro, ¿no? Guayaquil, Ecuador. La cédula del hermano Walter es 1, 0, 1, 2, 0, 3, 2, 6, 8, 6, 8, 3. Repito, 1, 2, 0, 3, 2, 6, 8, 6, 8, 3. Así que, hermanos, pues si ustedes desean ayudar a esta misión, porque es una misión muy buena que estamos haciendo, se ha repartido miles y miles de periódicos desde el año 2001, ¿no? Ya tenemos como 23 años trabajando en esto. Y bueno, pues Dios les pagará en el cielo su ayuda, porque esta es una obra que estamos haciendo acá en el Ecuador de mucha importancia, porque si yo me pongo a vender los periódicos no me compra nadie, pero si los obsequios sí me van a coger. Entonces usted sabe que la cosa de Dios es difícil vender, ¿no? Entonces necesitamos fondos para seguir trabajando. Si alguien desea ayudar, pues que Dios le pague y que Dios los bendiga, le dé el 100 por uno. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les bendiga a todos ustedes en el mundo, que los proteja a todos los que se agregan a mí. Síganse agregando más personas para que que estos mensajes sigan escuchándose en el mundo, ¿no? Para que la palabra de Dios sea escuchada como Dios quiere que se escuche. Que Dios los bendiga a ustedes, pasen bien, felicidades y muy buenas noches. Pasen bien.